Hola, ¿cómo andas? Bueno, seguimos con esto del onboarding. Eh, Ahora se me complicó porque tengo que hablar de closures y medio atravesado el tema de los closures. Pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo lo más que se pueda. A ver qué dice. En JavaScript, una función se puede crear en cualquier momento de la ejecución del programa. Eso es verdad. Hoy en día todos los lenguajes creo que tienen eso, con lambdas y cosas. Pero eso no solía ser así, ¿no? Por ejemplo, los lenguajes orientados a objetos, como yo que sé, Java o C Sharp, esos lenguajes así, si vos querías definir una función, ¿no? Una serie de sentencias que vos decís, bueno, las guardo con este nombre y después las ejecuto cuando quiera, eso vos no lo podías hacer en el momento que estaba corriendo el programa, sino que lo que tenías que hacer cuando escribías el código y precompilación. Eso se compilaba y ahí ya estaban todas las funciones y no se creaban más funciones o ese tipo de cosas durante la ejecución del programa. Ya estaban todas creadas antes. Pero en JavaScript, como ya vimos, eh, si venís viendo los videos, ¿no? En JavaScript puedes crear funciones en cualquier momento. La ejecución de una función puede generar otra función mientras se está ejecutando el programa, ¿no? De hecho, cada vez que usamos la palabra clave function, estamos creando una nueva función. Bueno, aparte, JavaScript tiene eso de que no es compilado, ¿no? Entonces yo, como no compilo, yo ejecuto el programa al principio. Entonces cuando digo function, ahí ya estoy creando una función. No hay compilación previa. Un ejemplo como el siguiente, crearía mucha cantidad de funciones. ¿Tá? Yo tengo un array de cosas y le digo for each. Tengo un array de paths, archivos, y para cada path de archivo yo creo una función. No, esto efectivamente, no, esto no está creando una, esto es una función sola. ¿No? Creo una función, pero dentro de esa función sí estoy creando otra función. Entonces creo una función en la cual le doy el for each y for each la ejecuta x cantidad de veces dependiendo de cuántos hay acá. Pero es una función sola que se ejecuta muchas veces. Ahora, cuando yo ejecuto esa función, eso genera otra función más. Entonces, esta función sí la voy a tener. Voy a tener de estas tantas como tenga ítems en este array. Entonces ahí sí estamos haciendo un montón de funciones. ¿Ah? Cada vez que se crea una función también se crea un closure. Un closure es una referencia al contexto donde la ejecución fue creada. La función recuerda en qué contexto fue creada para poder usar sus variables. Está bien. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, en este caso, en esta parte del código yo estoy creando una función. ¿Ah? Cuando yo creo la función queda, digamos, atada al lugar donde se creó. ¿A dónde se creó esta función? Adentro de esta función. ¿Ah? Entonces podemos decir que esta función tiene una referencia a la función de arriba. Y como dice acá, la función recuerda en qué contexto fue creada para poder usar sus variables. Si te fijas acá, dice console log file path. Y file path es una variable que está en la función de arriba. ¿Por qué puede la función esta referenciar variables de la función de arriba? Porque, digamos, en el momento que se ejecuta tiene una referencia a el contexto en donde se definió, ¿no? Podemos decir que está atada a esta función de arriba. Entonces, cuando dice acá, dice, ¿la tengo yo? ¿No la tengo yo? Bueno, ¿la tiene el que está arriba mío? Sí, la tiene el que está arriba mío. De la misma manera, esta función está atada al contexto de arriba. Entonces, si esta función no lo tuviera, volvería a decir, che, bueno, la de arriba capaz que la tiene. Entonces va todo así, hacia arriba hasta que la encuentre, y si no la encuentra te va a tirar un error. O te va a decir un define, creo. Te dice define. ¿No? Por ejemplo, en el código de arriba, el callback de read file, o sea puede acceder a la variable file path porque fue creada dentro del callback de for each.
O sea, la puede acceder a esta variable porque fue creada dentro de esta función. ¿Ah? Y este hermoso diagrama, que no sé qué estaba pensando cuando lo hice, a ver si lo podemos entender. 0, ejecutamos el programa. Tenemos el contexto de ejecución global, ¿no? Entonces tenemos, cuando ejecutamos el programa, el intérprete de JavaScript nos va a crear un contexto de ejecución donde se van a ejecutar cosas. ¿No? Entonces ese contexto de ejecución tiene todas las sentencias y la primera sentencia define la función A. ¿No? Define una función A. Paso 2 define una función B. Y paso 3 ejecuta la función B. Defino función A, defino función B, ejecuto función B. Cuando ejecuto la función B, esto está bien. Cuando ejecuto la función B, voy a tener un contexto de ejecución de la función B. Bien, o sea, voy a tener el contexto de ejecución global y dentro del contexto de ejecución global voy a tener un subcontexto. A ver si lo podemos... vamos al diagrama. ¿No? ¿O no? No, vamos a hacer... Hagamos un dibujito acá, a ver. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo contexto global y dentro del contexto global voy a tener contexto de la función P, ¿no? Mientras que está ejecutando, supongo. Ahora vamos a ver bien. Esto de cambiar de un lado para el otro, me voy a comer, lo voy a dejar mirando el coso mientras hablo del diagrama. Define A, define B, ejecuta B. Se crea un contexto de ejecución que está dentro del contexto global, pero es más chiquito, es solamente para la función B. Dentro de ese contexto global se ejecuta la función A. Entonces ahora tengo, vamos a volver acá, se ejecuta la función A. Entonces mientras estoy ejecutando la función, a ver si podemos hacerlo lindo, no, queda espantoso. Mientras se está ejecutando la función B, se crea el contexto de la función A. Bien, deja poner esto. Está. Entonces en este momento tengo el contexto global, el contexto de la función B y el contexto de la función A. Este diagrama debe estar mal. Mira. El contexto de ejecución de la función A, que está dentro del contexto de ejecución de la función B, define la función C. Define la función C. Define y devuelve la función C. Bien, devuelve la función C. Esto está mal, pero bueno, vamos a seguir. Define y retorna la función C. Eso quiere decir que la función B, la función C termina guardada en B, pero contiene el contexto de la función A, no es de ejecución, es de definición esto. Cuando yo defino A, dentro de A, defino C, y cuando saco a C del contexto de A, porque se lo devuelvo a B, le digo, toma B, esta es la función C, esa función C se acuerda de la función A, por más que la función A ya terminó de ejecutar, digamos, se ejecutó y volvió a la función B, le dijo, acá está la función C. Esa función C tiene una referencia a la función A. Vamos a ver lo que dice después. Este diagrama lo voy a borrar porque es espantoso. Los closures viven en el programa hasta que la función que están conectados desaparece. Para entender cómo es que una función desaparece del programa, tengo que dar el contexto de ejecución. Como capaz que venía por ahí. Cuando hablamos con el intérprete de JavaScript, es un navegador web, lo que sea, reserva un espacio en la memoria para el sistema, memoria del sistema para esa función. No está bien el diagrama. En esa memoria se guardan los valores de los parámetros y todas las otras variables que se definen dentro de la función, ¿no? Entonces la función C tiene una referencia a ese contexto de ejecución de la función A. O sea, la función A tenía variables, tenía parámetros. Todo eso quedó guardado en la función C ahora. Porque la función C va a hacer referencia a esas variables y tienen que estar ahí. Entonces acá decía, los closures viven en el programa hasta que la función a la que están conectadas desaparece.
ese contexto que tiene C, la función C, es un closure. ¿Tá? Hicimos como una burbuja, como una jaulita de ese contexto de ejecución y ahora lo estamos pasando de una función a la otra, ¿no? Porque ahora esa jaulita, ese closure lo tiene la función B. Cuando la función B decide ejecutar la función C todavía tiene encapsulado, ¿no? Closure viene de cerrado, tiene encerrada el contexto de ejecución de A, ¿no? Entonces, ese contexto de ejecución de A, que es un closure, viven en el programa hasta que la función a la que están conectados desaparece, ¿no? Mientras que la función C esté guardada en alguna variable en algún lugar, este contexto de ejecución va a estar viviendo en el programa, como dice acá. Para entender cómo es que una función desaparece, cuando ejecutamos una función, el intérprete de JavaScript, ¿no? Yo voy a ejecutar una función, el intérprete me dice, bueno, acá está la memoria, el heap, ¿no? O sea, la memoria que vos vas a poder usar dentro de esa función, ¿no? Reserva un espacio de memoria del sistema de esa función. En esta memoria se guardan los valores de los parámetros, ¿no? Yo tengo dos parámetros, todo es una función que suma, tengo dos parámetros. Los dos valores que yo quiero sumar los tengo guardados en esa memoria que está reservada para la ejecución de esa función. Yo ejecuto suma con 1 y 2, me dan una memoria con 1 y 2. Esta memoria se guardan los valores parámetros, las variables que definen dentro de la función. Yo defino más variables dentro de la función suma, defino la variable resultado. Esa variable resultado también está ahí. Cuando la función termina de ejecutar, esta memoria se libera y la variable de los parámetros desaparece. Yo digo devolver resultado. Esa función no tiene más razón de ser, digamos, esa memoria no tiene más razón de ser. El garbage collector de JavaScript va a decir, bueno, esta memoria ya nadie la tiene guardada, nadie tiene la referencia, nadie está apuntando a esta memoria, la puedo soltar y se la puedo dar a alguien más para que la use. Si se definió una función dentro del contexto de ejecución, esta también desaparece. Si yo defino todo lo que yo defina dentro de la función, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Yo le paso un array y le digo, bueno, hace algo, for each, no sé qué. Cuando esta función termina, todo esto desaparece. Toda la memoria que se usó, imagínate que acá, yo qué sé, yo tengo 5 megas de un array de 5 megas gigante. Digo, bueno, pone ese array ahí, lo recorre y toda esa memoria desaparece. Bueno, en realidad el array sigue estando acá afuera. Pero toda la memoria que se use dentro de esta función, el garbage collector va a decir, che, esta memoria no la está usando nadie. No la está usando nadie, porque ves que no sale de acá, no hay un return, no hay nada. Para que salga se la debería dar a este, ¿no? Ahora vamos a ver, me parece, abajo. El intérprete va a reservar la memoria para la ejecución de esta función y al terminar de ejecutarla va a descartar todos los valores de los parámetros, las variables y las funciones que se crean adentro de ese contexto. Esto incluye el callback de for each, o sea, esta función se va. El callback de read file, o sea, esta función también se va. La variable filepath, error y file. Todo eso, cuando termine de ejecutar, la memoria dice, esto ya no se usa más. La utilidad de los closures se puede ver cuando una función sobrevive al contexto de ejecución donde fue creada. Volvemos al acá, ¿no? Esta función C, que se crea dentro de este contexto de ejecución, lo sobrevive, porque esta función sale del contexto de ejecución y la función B lo va a guardar en algún lado. Entonces el contexto de ejecución de la función A ya está, ya terminó, ya llegó el return y ya volvió a la función B. Pero la función C sobrevivió a ese contexto de ejecución porque salió, ahora está en B. A ver cuál me quedé. Se puede ver cuando una función sobrevive al contexto de ejecución que fue creada. Si una ejecución termina con el retorno de una función, como termina acá, la ejecución de la función A termina con devolver la función C. Si la ejecución de la función termina con el retorno de otra función, la función retornada va a seguir existiendo. La función B va a tener adentro a la función C mientras que la precise. Y la función C va a mantener en su closure el contexto de ejecución donde fue creada. Entonces la memoria que el intérprete le asignó a A, que es esto que está acá, yo le doy a A y digo, bueno, está bien, vos precisás definir variables, acá tenés esta memoria, definí las variables ahí. Ahora A agarra la función C y la devuelve. Entonces yo voy a decir, bueno,
estas variables que te di, que le di a la función A, las puedo tirar, ¿ah? Y la función B le va a decir, no, no las tires porque, por acá debe andar, ¿no? El contexto de ejecución de la función B contiene a la función C que contiene el contexto de ejecución de la función A. No podés tirar esa memoria porque está dentro de C y C está dentro de B, ¿no? Función C, ¿viste? Ya te dejé mirando el Firefox y estoy escribiendo acá. Función C, ¿ah? La función C tiene adentro de esto. El tema es que esto va a aparecer así y el siguiente paso va a ser volver para acá. Estamos de vuelta en el contexto a este nivel vertical, digamos. El contexto de la función A ya no está más. Estamos de vuelta en la función B, pero en este caso contiene C, que contiene A. Pero, ahí. ¿Ah? Entonces el contexto de la ejecución B contiene la función C y la función C contiene el contexto de ejecución de A, que ni bien empezó acá y terminó acá, digamos, empezó y terminó, y volvimos al nivel de la función B, digamos, en el stack. Yo sigo teniendo esta memoria ocupada, porque tengo la función C acá. No sé si hay mucho más que esto, vamos a seguir. La función retornada va a seguir existiendo y va a mantener el closure en el contexto que fue creado. Vamos a ver acá qué dice. Este ejemplo está muy larguito, pero es el último. Entonces, por ejemplo, yo tengo un contexto, acá voy a tener un contexto de ejecución global, ¿no? Yo corro este programa, Node me va a dar una memoria para correr mi programa. En esa memoria lo primero que voy a hacer es definir una variable pública 1, 2, 3. La variable pública se define en el contexto de ejecución global y todas las funciones tienen acceso a ella, ¿no? Porque ese es el otro tema también que no estamos viendo acá. Puta madre. ¿Ves? Ya dejé ahí. Acá estoy leyendo. La variable público se define en el contexto de la ejecución global y todas las funciones, ¿no? Entonces, cuando yo defino cualquier función, si yo la defino fuera de cualquier otra función, igual yo la estoy definiendo dentro del contexto global. Entonces, en teoría, es como si todas las funciones tuvieran un closure, digamos, porque todas tienen adentro al contexto global. Si vos dentro de... Ahora lo vamos a ver acá, ¿no? La variable público se define en el contexto de ejecución global y todas las funciones del programa van a tener acceso a ello. Porque todas las funciones se van a definir por lo menos dentro del contexto global. Capaz que se definen dentro del contexto de otra función, pero lo que veníamos hablando, esa función va a tener acceso a la función de arriba y la de arriba al contexto global. Entonces todas las funciones tienen acceso al contexto global. Esta función devuelve otra función. La función que devuelve va a tener acceso al contexto de ejecución donde se creó. Entonces la función que se devuelve va a poder tener acceso a la variable secreto. Entonces, cuando yo ejecuto la función, preparar función secreta, devuelve otra función. Entonces, dentro de esta función, cuando la variable secreto se define dentro del contexto de ejecución de preparar función secreta. Cuando yo ejecuto esta función, se define esta variable en el contexto de esta función, que está dentro del contexto global. Contexto global, el contexto de esta función está adentro del contexto global, yo en el subcontexto defino la variable. Y en ese subcontexto vuelvo a devolver otra función. Eso quiere decir que voy a tener un segundo subcontexto que contiene al subcontexto. Voy a tener el contexto global, voy a tener un subcontexto y un subcontexto. Es mucho más fácil de entender el código que entender lo que pasa atrás, pero estoy tratando de explicar todo. La función secreta, que es esta, también se define dentro del contexto de la ejecución de preparar función secreta, que es esta. Por lo tanto, sigue vivo en su closure. Cuando yo saque esta función de acá la estoy guardando en una variable, cuando yo saque esta función, este contexto de ejecución no se pierde porque yo esa función ya guardó ese contexto en su closure, digamos. La variable fn, esta, ahora tiene como valor a la función secreta. Yo llamo a preparar función secreta y el valor que esta me devuelve es otra función. Entonces, la variable fn ahora tiene como valor
el valor de esta variable es esta función, que tiene en su closure el contexto de ejecución que se creó para preparar función secreta. Yo llamo esta función, se me reserva una memoria para esta función y me devuelve una función. Eso quiere decir que esa memoria reservada está guardada acá a través de la función. Llamar a fn imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6. La función secreta tiene acceso a la variable secreto, ¿no? Porque esta función está dentro de esta. Entonces tiene acceso a esta variable a través de su closure, ¿no? Este vendría a ser el closure de esta. Y a público a través del closure, ¿ah? Porque esta, como se define en el contexto global, su closure es el contexto global, digamos. ¿Ah? Entonces esto imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un poquito medio complicadito, pero si yo agarro esto así y lo paso para acá y le saco todos los comentarios, se puede ver, ¿no? Esto tiene un poquito más de sentido, digamos. Esto tiene un poquito más de sentido. Cuando yo lo veo así, digo, está claro. Esto está acá, tiene que tener acceso a esto y a esto. Que no es lo mismo que si yo hiciera esto, ¿no? Público, secreto, ¿no? No tenemos ninguna razón para pensar que esta variable secreto está disponible acá, porque esta variable secreto está definida adentro de esta función y yo no estoy adentro de esta función. Entonces, de manera visual es un poquito más fácil de entender, o sea, uno lo practica antes de entender lo que está pasando, pero bueno, si no lo entendiste, no te calentes porque lo vas a entender a medida que lo vas haciendo, por más que no entiendas cómo funciona por atrás. A través de los closures, el contexto de ejecución de una función tiene acceso al contexto de ejecución de la función donde se creó. Este efecto se repite en cada función y así cada función tiene acceso al contexto de ejecución global a través de los closures. Lo que decía yo. Esta función tiene acceso a esta y esta tiene acceso al global. Entonces, en definitiva, todas tienen acceso al global. Y cuando esta función trata de conseguir el valor de la variable público, lo que va a hacer es va a preguntarle a la función de arriba, la función le va arriba, le va a decir, espera que ya te la consigo, y como yo no la tengo, voy a ir a buscar arriba. Entonces voy a terminar acá, y voy a bajar de acá para acá, para acá. Y esto de closure ya me pudrió, así que, bueno, tengo que decir la frase obligatoria. Si tenés preguntas, mandámelas a Federico@init. Por favor, no tengas preguntas porque esto no tiene sentido ninguno para mí. Vamos a pedirle a alguien más que nos explique closure. JavaScript. Si tenés preguntas sobre closures, podés preguntarle a MDN. Dale, bueno, corto acá. Chao.